de estos espacios. Cuando tengo estas oportunidades, tengo estos espacios, no me gusta cargarle la mano a la oposición venezolana, sumarme al coro de críticas, y he usado una figura para tratar de ilustrar lo que yo creo que es la posición, me parece evidente, que es la posición de la oposición venezolana, aquella historia, aquella leyenda sobre el cristiano en el Imperio Romano, que lo llevan en el siglo I al Coliseo y lo entierran hasta el cuello en medio de la arena, y con todo el público en las gradas gritándole todo tipo de improperio. Y a aquel hombre indefenso le sueltan un león. Y el hombre en su desesperación, bueno, le muerde las partes nobles al animal, y la gente que está en las gradas le grita sucio, tramposo, juega limpio. Bueno, a la oposición venezolana yo creo que está en una posición parecida. Se le critica, se le carga la mano, pero es una posición que ha sido perseguida, exiliada, hostigada. Esto no quiere decir que no se deba hacer autocrítica y que no hay cosas que se deben revisar y que hay decisiones que son contradictorias y hay hechos que deben criticarse. Eso no hay que poner esto a un lado, esto hay que tomarlo en cuenta. Pero me parece que las cosas hay que ponerlas en su justa balanza. Y que desde este ángulo, con estos lentes, hay que mirar, hay que apreciar la posición que tiene la oposición venezolana. Y que en estas circunstancias, luego de varios intentos, llega entonces a este proceso de diálogo o intento de acuerdo o negociación con el régimen de Nicolás Maduro, que ha ido promoviendo el Reino de Noruega con el apoyo de la Unión Europea y de los Estados Unidos en la Ciudad de México, este país hermano, capital de este país hermano. Por lo tanto, para aterrizar, la pregunta, por supuesto, nada fácil de responder, es que cuáles escenarios B1 pueden salir de este proceso. Primero, quisiera decir que a mí me encantaría que la actual situación venezolana, es decir, Venezuela está bajo una dictadura, que la actual situación venezolana se pudiera resolver mediante un acuerdo político que permitiera una transición política en Venezuela. Es evidente, es obvio que Nicolás Maduro no tiene ninguna capacidad, porque o no quiere, o no sabe, o no puede resolver esta dramática situación que tiene Venezuela. Vamos ya para 4 años en hiperinflación, con el colapso de los servicios públicos. Este es un largo etcétera, ya lo conocemos, descripción que se ha hecho, la crisis humanitaria compleja. No tiene cómo resolver este problema. Puesto que no tiene cómo resolver este problema, hay que reemplazarlo del poder. Y ojalá, a mí me encantaría que eso fuese por medio de un acuerdo político, fuéramos a un proceso electoral, se eligiera un nuevo gobierno que tuviera legitimidad, reconocimiento internacional para, con el apoyo financiero internacional que el país va a necesitar, empezar empezar la ruta de la reconstrucción nacional y de la recuperación económica y recuperar estos años perdidos. Me encantaría que eso fuese así. Ojalá de este proceso en México saliera eso. Y ojalá de ese proceso de negociación, bueno, el chavismo actuara racionalmente en la lógica de uno y aceptar esos resultados electorales y aceptara convertirse en una oposición leal, como durante algún tiempo fue el Frente Sandinista en Nicaragua después de las elecciones del año 90. Sin embargo, yo soy profundamente escéptico, debo decirlo acá, de que eso sea que sea el desenlace de este proceso. Y deseo con todas mis fuerzas, entre otras cosas porque vivo en Venezuela y no tengo deseos de irme, y deseo, insisto, con todas mis fuerzas estar equivocado, pero soy profundamente escéptico de que ese vaya a ser el resultado. Me parece que es evidente que el objetivo de Maduro es que se le levanten o le flexibilicen las sanciones comerciales y financieras impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, que se le flexibilicen las sanciones personales que le ha impuesto el gobierno de ese país y las autoridades de la Unión Europea,
y que no se le apliquen más sanciones personales a los funcionarios de su régimen. Y creo que está buscando eso porque él quiere, su objetivo, su plan maestro es reelegirse en el año 2024. Y él sabe que si de aquí al año 2024, o eso es su apuesta, el año 2024 quiere llegar en condiciones competitivas a ese proceso electoral, necesita algún tipo de recuperación económica en los próximos años. Y él cree que eso pasa por el levantamiento de las sanciones. Este es otro tema que podemos discutir, porque si esa es la apuesta que tanto él como Jorge Rodríguez están haciendo, me parece entonces a mí que están profundamente equivocados, ¿no? La situación económica del país no va a mejorar porque se levanten las sanciones, porque Venezuela no cayó en esta situación por las sanciones. Este es un detalle. Venezuela tiene problemas de orden institucional que mientras no se resuelvan, no van a poder permitir la recuperación económica del país. Pero este es otro tema. Este es el objetivo de Maduro, desde mi punto de vista. Para eso necesita mejorar su imagen internacional, para eso necesita que un sector de la oposición reconocido internacionalmente, es decir, no los factores que participaron en el proceso de la asamblea, de la elección parlamentaria o el proceso electoral de diciembre pasado, sean los que participen, sino que otros factores con mayor legitimidad participen, se incorporen al proceso electoral. Y a fin de, bueno, de mejorar su imagen internacional. Y que estos factores le aporten, sí, ciertamente, algún nivel de legitimidad y reconocimiento a cambio de que la presión internacional se le afloje. Se vendría siendo la apuesta de Maduro. Y por el lado, bueno, tenemos una oposición que viene, yo creo que hay que admitirlo, viene de una derrota política porque se planteó unas metas a inicios del año 2019, hizo una oferta y esas metas no se han concretado, esas metas no se han realizado y nuevamente hemos caído en una situación por la cual hemos pasado varias veces a lo largo de estas 2 décadas en la cual se crea una situación de frustración en la masa opositora venezolana, en el campo social, en el cuerpo social del campo democrático venezolano. Y la oposición viene de esa situación, de que no ha logrado conseguir ese cambio político. Y bueno, las derrotas son huérfanas. Y ve en este proceso la oportunidad de que mejoren las condiciones electorales para poderse reincorporar en lo que a mí me parece, mis estimados amigos, es la vía, no es la única, pero ha demostrado a lo largo de todo este proceso, de este largo proceso político, que es la vía más efectiva que ha tenido la oposición venezolana para articularse, organizarse y movilizarse a fin de quebrar, de enfrentar la hegemonía chavista. Y ese instrumento ha sido el voto. Por lo tanto, es totalmente lógico que la oposición venezolana busque, se aferre, se incline a usar el voto, a recuperar el voto como su mecanismo de movilización. Sé que en esto no todos los factores que toman las decisiones en la oposición venezolana están de acuerdo, pero evidentemente estamos ahorita de cara a estas elecciones regionales en una presión que ha venido de los dirigentes regionales y locales que permanecen en Venezuela, que desean participar y que independientemente de la decisión que tomara el G4, lo iban a hacer. Y el G4 se ha visto entonces presionado, compelido por esta presión de sus propias estructuras políticas a participar. Y estaría un incentivo entonces para esa negociación. Vemos que estamos en una negociación clásica donde ni la oposición ha logrado sacar a Maduro del poder, pero Maduro tampoco ha podido acabar con la oposición. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Es cierto, una oposición que está muy débil con respecto al año 2019, con respecto, por supuesto, al año 2015. Y necesita un espacio, necesita un tiempo para tomar aire, repensarse y organizar. Y esto podría ser la oportunidad en busca de esta bandera que son las condiciones, tener elecciones libres, justas, transparentes, con verificación internacional, que le vuelvan a dar confianza al elector venezolano,
para que se incorpore, para que participe en lo que, insisto yo, es la fuerza fundamental que tiene o que ha tenido a lo largo de todos estos años la oposición. Entonces aquí estamos frente a estos dos terrenos. Maduro, por su parte, sabe que si le da demasiado a la oposición, le concede en demasía, la oposición lo puede derrotar electoralmente. Y algo él sabrá internamente que no es del dominio público, que no conocemos nosotros, que él se quiere evitar una derrota electoral. Porque toda la estrategia de Maduro desde el 2017 para acá ha consistido fundamentalmente en sacar a la oposición del terreno electoral, inhabilitando, judicializando partidos políticos, bloqueando la asamblea, convocando la constituyente, etc. Y Maduro sigue en esa estrategia. Entonces es paradójica. Necesita que factores de la oposición participen, pero al mismo tiempo requiere que la gran masa de descontento social que hay en Venezuela no vote. Él está en esa situación. Y por su parte la oposición lo que está buscando es que esa masa se movilice. Entonces Maduro hay que ver hasta dónde está dispuesto a dar y hasta dónde no está dispuesto a dar. Por lo tanto, aquí hay una alta probabilidad, hay que decirlo, que este sea un proceso nuevamente frustrado, como hemos visto en otras ocasiones. Y por lo tanto aquí depende mucho la habilidad de los negociadores y depende también mucho de la habilidad para explicar su argumento, de justificar la participación en este proceso de intento de acuerdo, de negociación, que me parece que la intervención inicial que tuvo Gerardo Blay fue en ese sentido muy afortunada y corrigió, o en parte corrigió, lo que ha sido una debilidad por parte de la elección política opositora de comunicar acertadamente, con credibilidad, las razones por las cuales participa en este proceso. Porque claro, también hemos caído en nuestra propia trampa, ¿no? Es decir, le hemos dicho a la gente una y otra vez que este es un gobierno criminal, delincuente, narcotraficante. Estoy aquí usando el plural de la primera persona, por decir algo, por un decir, pero esto se ha repetido una y otra vez. Entonces, si estos son tan malos, son tan bichos, ¿cómo tú ahora te vas a conversar con estos bichos y con estos malos? Esto también es parte del problema. Tienes que construir un relato para poder justificar eso, porque tú no tienes las ventajas que tiene Maduro. Maduro, bueno, tiene el respaldo de la FARC, tiene el control de las distintos cuerpos policiales de represión política, tiene un aparato de inteligencia, tiene la asesoría de los cubanos, que son maestros, los comisarios del Partido Comunista Cubano, que son un maestro en este tipo de operaciones. La oposición no cuenta con ninguna de esas ventajas. Y por lo tanto, como le escuché yo decir en alguna ocasión al el político chileno Sergio Vitar, autor de un libro sobre transiciones, él vivió varios años, probablemente muchos de ustedes, varios de los que están aquí presentes, lo recuerden, lo conozcan. Sergio Vitar ha dicho en alguna intervención que la fuerza principal que tiene cualquier movimiento opositor, disidente, en una dictadura es su fuerza moral. Y que no puede, puede perder cualquier cosa menos eso. Y ahí es donde ha atacado precisamente el chavismo, en tratar de ensuciar, de enlodar a la propia oposición, y este es un terreno que la oposición tiene que ser extremadamente celosa y cuidadosa, y creo yo que no lo ha sido lo suficiente. Bueno, esta sería mi presentación inicial, José Luis. Lo dejo hasta acá entonces. Gracias, Pedro. Espero que los participantes hayan podido copiar bien. Tenemos graves problemas de internet. Personalmente me he salido como 3 veces del foro. He logrado reiniciar afortunadamente y he tenido que darle entrada varias veces a muchos de los participantes. De todas maneras, creo que se ha captado tu intervención y lo veremos luego en las preguntas. A continuación, nuestro amigo Alonso Moleiro para hacer la intervención inicial. Adelante, Alonso, y gracias. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias al Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, a Espacio Abierto y, por supuesto, al Grupo La Colina. Contento de estar con este auditorio tan
especializado, pues veo gente muy calificada, está revisando a los asistentes, y digo, bueno, con mucha humildad, lo que vinieron acá es a compartir impresiones, pues, sobre una circunstancia tan compleja. Me voy a tomar unos 15 minuticos también, después de la excelente exposición de Pedro, a darle continuidad a algunos de sus razonamientos. Creo que el tema en política siempre parece un pecado predecir el futuro, pero el pronóstico político es un vicio muy antiguo en las ciencias sociales, y muchísimos autores y gente de la teoría política se arriesgan en el pronóstico. Siempre lo que viene a la cabeza los pronósticos de Carlos Marx sobre el mundo que venía, ¿no? Muchos de los cuales, o casi todos, pues ninguno se cumplió, pese a que era un hombre tan inteligente. Entonces, bueno, nada, todo lo que voy a decir, intentando proyectar lo que viene en adelante, siempre pues con un condicional por delante, pues son escenarios móviles, uno perfectamente se puede equivocar en estas cosas. A mí me da la impresión, en primer lugar, de que con el acuerdo de salvación nacional, fue una propuesta de Juan Guaidó, Maduro aceptó. Maduro tenía tiempo pidiendo conversaciones políticas. El chavismo siempre suele interpretar que, bueno, que la oposición no tiene voluntad ni interés, sino que son unos títeres de los Estados Unidos. Es la típica lectura de la izquierda ortodoxa sobre los temas en América Latina y en Venezuela en particular. Pero creo que las negociaciones en México pueden ir cerrando probablemente lo que podríamos llamar la era Guaidó. Esta irrupción de comienzo de 2019, Maduro se hace reelegir de forma fraudulenta con el concurso de unos actores políticos que decidieron, aunque sabían que no había la menor posibilidad de hacer nada, en una campaña achicada, con toda clase de asimetrías y violaciones a la ley y tracalerías vueltas folclore político. Maduro se hizo reelegir, adelantó la elección con el concurso deshonesto de Tibisay Lucena y sus secuaces de diciembre a mayo, y tuvimos aquella piratería de elección que, pues bueno, nos regaló 6 años más de Nicolás Maduro frente al poder. Creo que irrumpe Guaidó, creo que Guaidó estaba asumiendo, le tocaba voluntad popular asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, de acuerdo al acuerdo político que tenían cada uno de estos partidos del G4. Había estado Ramos Alú, Julio Borges, Omar Barbosa. Guaidó era el cuarto, y Guaidó lo que resuelve es, una vez que al país le queda claro el tamaño de fraude que fue aquella elección, hay que comparar lo que es esa elección presidencial, por eso es que este país se han naturalizado las barbaridades, con las elecciones presidenciales que tuvimos en el pasado, en las cuales más o menos todo el mundo quedaba tranquilo y contento. Además, el papel de cada república en la elección de Nicolás Maduro fue sencillamente una vergüenza. Pues. Guaidó decide salir adelante, y en el momento en que lo hace, todos teníamos la impresión o la intuición de que había algún malestar en las entrañas del Estado con la deriva de la situación y la manera con la cual Maduro decide reelegirse. Cuando Maduro decide tomar posición, cuando toma posición en enero del 2019, ya estaba enseñando los dientes, pues la Asamblea Nacional estaba rodeada de militares, que nadie se equivoque, esto es una revolución, estaban los colectivos, la Unión Cívico-Militar en el entorno, y Maduro vuelve a tomar posesión del poder. Ahí, bueno, luego la era Guaidó ha tenido un montón de altibajos, momentos donde parecía que estaba a punto de lograr la transición a la democracia, y momentos verdaderamente estrepitosos y lamentables, como ese de la Operación Gedeón, de las cuales ellos de forma bastante torpe trataron de deslindarse. El intento del 30 de abril y todo lo demás. La Sociedad Democrática decidió acompañar un rato, de manera incondicional, a Juan Guaidó, pero cuando aparte de ella le empezó a quedar claro que el asunto no iba para ninguna parte, comenzaron las discrepancias y se abrió el juego. Bueno, más o menos ustedes recuerdan lo que ha pasado hasta ahora, cada quien tendrá su opinión sobre ese desempeño. La historia se encargará de aminorar, como siempre ocurre, la pasión política del momento y de estudiar estas cosas con muchísimo más objetividad, como ahora podemos ver, por ejemplo, con mucho más claridad, los años del golpe del 4 de febrero, el papel de Carlos Andrés Pérez, el golpe de Hugo Chávez, cosas por el estilo. Entonces,
el ciclo de Guaidó se está cerrando. Y una de las cosas que puede pasar en lo adelante es que ya el planteamiento de la presidencia interina entre en la zona de la obsolescencia. Muy en particular, a mi manera de ver, este tema de tener una presidencia administrando recursos internacionales, a partir de los cuales se generan leyendas y algunas luces fundamentadas de malos manejos. Bueno, además Guaidó carga con un fardo, puede ser una presidencia que es de carácter findado, que lo que era un planteamiento político, que estaba, digamos, ofreciéndole un camino de transición al país, pero que, bueno, la verdad es que no tiene ningún asidero real en los hechos. Pues aquí no hay tal presidencia. Hay un presidente de facto o un presidente que es Nicolás Maduro, que es el que manda, el que organiza los operativos de vacunación, el que controla la fuerza pública y el que está sentado en el Palacio de Miraflores haciendo cadenas nacionales. Pero bien, Maduro, como hemos visto, necesita es decir, que le quiten la presión, que le quiten algunas cosas que lo tienen arrinconado en el límite del descrédito público internacional, un país que sencillamente despedazaron las impresiones que tenía Pedro en torno a la tremenda paradoja, lo desconcertante que ha sido el derrumbe de la nación, la cantidad de recursos que manejó el chavismo, en particular ese ciclo petrolero que cerró en 2014. Ya Venezuela tenía planteada una tremenda crisis económica, una crisis cambiaria. Toda la estrategia económica de desarrollo del chavismo se agrietó y se vino abajo cuando Chávez enferma, Maduro asume la presidencia y Chávez muere. Ahí fue donde todo se desmadró. Arrancó la crisis cambiaria de Cadivi y Sencoes, el petróleo estaba a $90 el barril, empezaron a aumentar los precios, empezó a descontrolarse el tema monetario, la corrupción había tocado, pues no dejó huesos sanos en la administración pública, y en ese momento Maduro, en lugar de, vamos a decir, interpretar correctamente las causas de la crisis económica y rodearse de gente que le tuviera un diagnóstico, lo que decidió fue radicalizar en su mitología revolucionaria y hundir a la nación en los sótanos del tercermundismo, que es donde estamos en este momento. Es decir, Maduro necesita sentarse con sus enemigos. También podríamos invertir la carga del análisis, porque mucha gente le enrostra a Guaidó que por qué se sienta con Maduro, pero hay que ver lo que es que Maduro tenga que sentarse en la mesa o enviar a sus lugartenientes de mayor confianza a sentarse en la mesa y a reconocer o a discutir con él los términos de un acuerdo político con aquellas personas que consideran enemigos de la patria, que pudieran los meter a presos. O sea, la verdad es que si hubiera podido, hace rato todos estarían en prisión. Muchos han estado en prisión y dejan de estarlo después. Decía esto, Maduro necesita que le den un respiro, está en una situación verdaderamente comprometida, en términos además de producción de recursos, pero Maduro tiene el control del poder y Maduro no va a ir a México a negociar su presencia en el poder, de ninguna manera. Juan Guaidó en algunas ocasiones ha hablado de que Venezuela está planteando una especie de empate catastrófico. A mí me parece que el futuro político de Guaidó está bastante comprometido en lo adelante, sobre todo además porque no sé qué va a pasar con él si las negociaciones fracasaran o no le salen las cosas como él las estaba planteando. La oposición está llegando a este escenario aunque es importante, digamos, que haya, es decir, que Maduro haya reconocido o haya tenido que reconocer la beligerancia de Guaidó y se hayan tenido que sentar en una mesa con la intermediación de Noruega y Guaidó respaldado, por cierto, por la comunidad internacional y por el mundo democrático y civilizado. Claramente, pues la oposición está llegando sin fuerzas para imponer sus puntos de vista. La oposición no tiene instituciones en las cuales recostar sus estrategias políticas, no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas o de los actores del Estado para hacer valer, digamos, la legalidad o la interpretación honrada, lineal de la Constitución Nacional. Muy al contrario. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, a mí me da la impresión de que Maduro puede, con Jorge Rodríguez, que es un maestro de este tipo de escenarios, es un tipo con un talento impresionante para este tipo de circunstancias. Me llama la atención, la alineación opositora de negociadores, los 9, están frente al país. A mí me tocó
hacer esa nota para el periódico El País en la corresponsabilidad que ejerzo acá, pero los negociadores del chavismo se supo de 3, 4 de 5, nunca de los 9. Jorge Rodríguez acapara, digamos, el total protagonismo del equipo negociador chavista. ¿Qué va a hacer Jorge Rodríguez? Bueno, Jorge Rodríguez siempre se aparece en los escenarios de negociación ofreciendo la impresión de que él es un personaje totalmente razonable y que los demás están locos. Pues, como él siempre, o sea, de que él es un tipo demócrata, coherente, parece una especie de jefe de grupier de un casino, ¿no? Donde la casa siempre gana. Y a lo mejor como ya viene ocurriendo de alguna manera, se le da continuidad a algunas concesiones institucionales que permitan un escenario de elección de gobernadores totalmente tranquilo y sin, no totalmente, pero por lo menos parcialmente tranquilo y sin demasiado sobresalto. Pues si las barbaridades que hemos tenido que contemplar en las elecciones recientes de presidentes y del Parlamento venezolano. Como bien decía Gustavo Tarre, un país puede tener democracia sin gobernadores, pero no puede tener democracia sin Parlamento. O sea, Maduro sabe que él podría perder unas gobernaciones, pero que mientras esté él en el poder, eso no es problema. Pero además ocurre lo siguiente. La eficacia de la oposición venezolana tiene un problema grave. Los liderazgos de la oposición venezolana siempre tienen tiempo de caducidad. Obtienen el legado del país democrático mientras haya la expectativa. Cuando la gente ve que las cosas no van a salir, ocurre exactamente lo opuesto. Ocurre lo que le pasó a Miranda cuando lo fueron a buscar de Londres para acá, que lo nombraron generalísimo, y luego, bueno, terminaron entregándose a los españoles. O sea, el país como que escupe el bagazo del liderazgo y se fastidia. Y nace esto que estamos viendo, el fuego amigo. Ya y con fundamento, no estoy diciendo que sea por antojos, ya hay demasiadas visiones discrepantes porque es evidente que la estrategia Guaidó, el supuesto que animó a que él saliera a la calle a hablar del fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, no tiene correlato en los hechos. No fueron cumplidos los objetivos, ni van a ser cumplidos de momento. Entonces, claro que ambas partes pueden tener algún interés en acordar en algunos temas humanitarios vinculados a la economía, vinculados a la producción de petróleo. Yo no creo que la oposición tenga ningún interés especial en colaborar o en agravar la situación económica del país. Lo que ha llevado a Maduro a tener que negociar son las sanciones y desde cierto punto de vista no deja de ser verdad. El hecho de estar ahí en esas negociaciones es la consecuencia del desempeño en este tiempo. Pero a mí me da la impresión de que el país va a entrar en enero en una situación muy diferente. Si los acuerdos, por supuesto, generan algunos frutos parciales. De acuerdo a las fuentes, a los actores políticos que están en las conversaciones, sobre todo los de oposición, hay una cierta expectativa positiva, porque, bueno, los protocolos de negociación se han ido cumpliendo, el gobierno se ha portado más o menos bien antes de cada, digamos, en la víspera, cumpliendo más o menos lo que se pacta, la técnica para no escamotear la negociación política y podría entonces quizás en las conversaciones llegar a unos acuerdos parciales que además yo creo que la comunidad internacional está particularmente interesada en que se logren para sacarse de encima el problema venezolano. Es un auténtico fardo, pues, es una especie de Afganistán en Sudamérica, un tema que no se acaba. Este país tiene 20 años en esta mamadera de gallo. Vamos a acordarnos de la mesa de negociación y acuerdos, se instaló en 2003. O sea, tenemos, este país como no hay pacto político en Venezuela, no hay acuerdo, o sea, no hay un acuerdo constitucional, no hay pacto democrático, no hay acuerdo burgués. Eso que el chavismo llama el acuerdo burgués, que se burla con tanto desprecio de eso, no existe en Venezuela. El chavismo le dijo al país, nosotros llegamos al poder, no los vamos a matar a ustedes ni los vamos a meter presos si no se portan especialmente mal. Ustedes pueden existir, la Casa de Primero Justicia está ahí, la Casa de Acción Democrática está ahí en la Florida, Popey está dividido en 4 pedazos y tiene su Casa Nacional,
Voluntad Popular sigue teniendo su sede ahí en el Centro Plaza. Los partidos existen, pero lo que no pueden es ganar elecciones. No hay pacto democrático. Esa ruptura cuando un dirigente opositor lo hace especialmente bien, el chavismo trabaja para hacerlo fracasar. Eso además ha redundado en el derrumbe de la arquitectura de gobierno en Venezuela, que está totalmente obsoleta y no es capaz de atender ningún problema importante de este país. O sea, una situación bastante haitianizada, no llega a los niveles de Haití, pero sí es particularmente dolorosa. Entonces, yo creo que es muy cierto eso que dice Pedro. Maduro lo que quiere es reelegirse, quiere y va a abrir el marco de apertura todo lo que pueda. Yo creo que Maduro además en negociaciones es un tema que se le da bien. Claro que su expresión política más acabada en el chavismo es Jorge Rodríguez, para tratar de que la situación del país mejore un poco. El fin de las sanciones hagan que, bueno, el país pueda comercializar su crudo, quizás levante un poquito la producción petrolera, la producción de gas, se levante las sanciones o parcialmente las sanciones al Estado y a los actores del Estado venezolano, y dejar competir a la oposición. Eso va a ser, yo creo que como decía, eso probablemente saque del juego a Juan Guaidó o lo minimice bastante y quede cerrado el ciclo de su esfuerzo. No sé qué va a pasar con él ni con su futuro político. Él mantiene un pequeño capital político, pero la verdad es que todos los dirigentes opositores están en este momento en un repliegue, en un achicamiento de sus posibilidades frente al país. La gente nuevamente pues desencantada, metidas además en este péndulo en el que estamos desde que empezó 2019, que es un péndulo que la gente va a votar, el gobierno escamotea la elección, provoca todo lo que pueda la furia opositora, la gente sale a protestar, arranca la represión, arranca la autocrítica en la oposición, no, que los atajos, que ustedes, que no sé qué. El gobierno entonces retiene la situación, convoca una nueva elección, la oposición trabaja para acumular fuerzas, cuando llega al poder no puede ejercer el poder, el gobierno vuelve a patear la mesa, la gente vuelve a protestar. Así vamos a estar, podríamos estar 50 años más en este plan, diciendo que no, que la salida es por partes, que esto es un tema que no podemos ser tan impacientes. Ahí estamos, es el marco autocrático moderno en el que estamos. No es el marco de Juan Vicente Gómez ni Anastasio Somoza. Hay unas zonas para patalear, hay un modelo liberal heredado de la democracia que permite un debate público mínimo, pero en una medida de un estado de censura, de impunidad, y en un país que además parece haber perdido su horizonte y la esperanza nacional. El escenario de la negociación, por supuesto, que es positivo, o sea, queda claro que cualquier transición política que tenga posibilidades no debería alborotar o no debe alborotar la violencia, porque el país entraría en una situación de la cual probablemente le va a costar mucho más salir. Y podría llegar además la hora de algunos actores políticos que están dentro del escenario venezolano, que, bueno, como Enrique Capriles Radonsky. Capriles Radonsky a mí me parece, bueno, tuvo un momento, digamos, tuvo su tope de popularidad y pertinencia política en 2012, 2013. Luego, yo creo que cruzó una zona de extravío muy notoria de 2015 hasta ahorita. Particularmente en 2016 y 2017 perdió el home, pero Capriles está reconstruyendo sus posibilidades, está declarando poco, está ganando terreno en los sectores políticos moderados de la oposición, y aunque tiene problemas graves de tracción política, y no es el Capriles de 2012, incluso algunos problemas de credibilidad, no lleva tras de sí escándalos particulares, y es un dirigente voluntarioso, que yo creo que genuinamente quiere que las cosas cambien en Venezuela y que sigue teniendo entrada en sectores populares. Hay que ver si Maduro lo va a dejar competir. Aquí podríamos llegar a una situación en la cual las cosas se estabilicen, haya un acuerdo regular, o de regular a bueno, o de regular a malo, más bien mediocre, que ciertas partes del país lo aplaudan, las cosas se calmen, que es una cosa que a Maduro le puede interesar, como le interesó a Chávez luego del revocatorio. Una vez que Chávez obtuvo su victoria en el revocatorio, Venezuela pasó 2 años de tregua. En 2004, 2005 y 2006, Chávez llamó al empresariado a invertir, negó todas las rumores, estatizaciones que llevaban adelante la radio,
los políticos opositores que estaban todo el tiempo denunciando, hay un plan para estatizar el Banco de Venezuela, hay un plan para estatizar, para estatizar la banca, y entonces salían los ministros chavistas, Rodrigo Cabeza, los del momento, negando, eso no está planteado, y no la reconversión, y el país hasta 2006 tuvo una pequeña tregua, y en 2007, cuando Chávez derrota a Manuel Rosales, arrancó otra vez el asunto de pónganse alpargatas, que lo que viene es joropo. Cerraron Radio Caracas Televisión, se estatizó la CanTV, la electricidad de Caracas, y empezó el desarrollo del modelo, del Plan de la Patria, modelo bolivariano. Empezó Chávez a apretar y a volvernos a todo la vida cada vez más difícil. Arrancaron las 1000 veces advertidas dolencias cotidianas de Venezuela. Todos los economistas le dijeron a Chávez lo que iba a pasar si hacía lo que hizo. Arrancó la escasez, arrancó la inflación, Chávez se enferma, se muere, llega Maduro, que es una versión como opaca de lo que era Hugo Chávez. Maduro lo que ha sabido hacer es retener el poder. En 2022, Maduro puede salir en enero diciendo vamos a trabajar por Venezuela, a ponerse el sombrero democrático, empresarios por Venezuela. Habrá empresarios que digan, aquí está, pues, basta de conflictividad, vamos a tratar de vivir todos, ¿no? Y habrá, porque además hay actores políticos opositores interesados en ese discurso, el país se puede calmar un rato y Maduro puede entonces ver si llega a una elección presidencial con oportunidades de ganar. Pero tengamos claro algo, estas negociaciones pueden fracasar, como han fracasado muchas en el pasado, como han fracasado muchos marcos negociadores en conflictos peliagudos de la historia reciente de la política internacional, como fracasaron miles de intentos de conversaciones entre el IRA y el gobierno en Londres, el gobierno británico, o entre árabes e israelíes. A cada rato fracasa, pero además puede pasar que se acuerdan y haya algún tipo de acuerdo que todos celebremos, nos alegremos un poco. Maduro empieza a violar el acuerdo. ¿Quién se lo va a impedir? Si eso es una cosa que forma parte del folclore del chavismo. Y empiecen entonces las denuncias, que están violando los acuerdos. O entonces empieza el chavismo a acosar a la oposición de violar los acuerdos. Y bueno, y si no sucede eso, también puede pasar que entonces Maduro en 2022 o en 2004 serían las elecciones presidenciales. Es decir, que las elecciones presidenciales son en 2024. Las negociaciones son en 2021. Ahorita hay un interés en acordar. Pongamos que se acuerde. A lo más que yo creo que podemos comprometer a Maduro es a reparar algunas cosas en lo inmediato, sabiendo que una elección de gobernadores no está poniendo en peligro la continuidad de la revolución bolivariana, y luego él se compromete en términos verbales y abiertos a una elección presidencial limpia. Y Jorge Rodríguez firma el acuerdo en favor de una elección presidencial limpia y con garantías, y la comunidad internacional se alegra, y todos esos negociadores y Noruega dicen, por fin salimos de este paquete, vámonos, pues ya Venezuela, el tema lo arreglamos ya, y en 2024 empieza Maduro, como ahorita en Nicaragua, a meter presos a dirigentes opositores que puedan ganar elecciones. Eso puede pasar. Yo no estoy diciendo que es lo que va a pasar. Yo creo que la oposición sigue teniendo algunos liderazgos en la reserva. Creo que lo que viene en adelante es una nueva oportunidad que tiene en particular Enrique Capriles de llevar adelante un proyecto de poder. Ojalá lo haga con amplitud de miras, con menos mezquindad, menos interesado en el fuego amigo. El debate opositor está totalmente intoxicado de pleitos internos. El debate de Twitter, la oposición lo que hace es dispararse las facciones unas con otras. Más, parece que fuera más seguro que yo me meta con María Corina Machado, con Henry Falcón, que con Maduro, porque con Maduro corro un riesgo. En una de esas me lanzan instigación al odio. Entonces, ves unos dirigentes, unos intelectuales muy irreverentes y muy lanzados contra los propios compañeros de causa y no contra, bueno, los que están ocasionando esta tragedia histórica que estamos viviendo en Venezuela. Digo, Capriles, que yo siento que para sus propios fines, aunque yo creo que él ha sido muy imprudente y que a veces tiene un asunto personal con otros dirigentes que tiene que terminar de resolver porque eso al país no le interesa, Capriles está frente a una tremenda oportunidad personal de construir nuevamente una mayoría. En lo inmediato, las encuestadoras hablan de que la oposición, bueno, nadie quiere hacer todavía proyecciones sobre qué va a pasar en los estados en la elección de gobernadores, cómo está la situación, o sea, cuáles estados puede ganar la oposición o cuáles no. Esta decisión que acaba de tomar la oposición, si bien a mí las declaraciones de Henry Ramos me parecieron en general acertadas, de forma inercial desencanta a muchas personas,
y hay mucha gente que no va a ir a votar, le digas lo que le digas, hay otra tanta que sí va a hacerlo. En la otra acera, bueno, claro que el chavismo estaba muy mermado, muy erosionado, muerto políticamente en muchas zonas. Creo que además hay un repliegue en los actores políticos y sociales chavistas en el debate público que uno ve en las redes sociales, todos están muy callados, muy retirados. Hasta hace unos años uno veía a todos esos periodistas chavistas, los medios chavistas, la orilla, desmontando la matriz mediática, metiéndose con Rabel, con el otro, con Globovisión, ya no hay con quién meterse, entonces están todos muy callados, masticando un poco dentro del marco de su fanatismo, el fracaso del chavismo, que es el fracaso de la nación, pero el chavismo es un movimiento disciplinado, mucho más eficaz políticamente que la oposición, en parte porque tiene un cuerpo que tiene cabeza, pues la oposición es un cuerpo desbaratado. Me recuerda mucho a la oposición yugoslava que enfrentó, o Serbia, que enfrentó a Slobodan Milosevic, a la cual también se le tildaba todo tiempo, todo momento, de ser ineficaz, de no hacer las cosas bien, hasta que por fin lograron salir de aquella desgracia, y Serbia, bueno, ahorita es una nación ya pues que regresó a su lugar, pues, y de las ex repúblicas yugoslavas están incluso mejor, Croacia, Eslovenia. Entonces, bueno, ¿cuánto llevo? Sí, ya voy a cerrar. Creo que, claro que hay opciones para desarrollar políticas. Claro que la oposición tiene que cavar más hondo, tiene que hacer una tarea más profunda, tiene que dotar a estas elecciones de gobernadores y alcaldes de un discurso nacional que le dé una continuidad del esfuerzo hecho antes. La oposición se está presentando además con dos plataformas, hay que decirlo, porque está la del G4 y la además plataforma de la Alternativa Democrática, la Misita, que bueno, con todos los señalamientos que le podamos hacer, son dirigentes que pertenecen al campo democrático, al campo plural, al campo, o sea, podemos tener objeciones a su manera de hacer las cosas o de relacionarse con el chavismo, pero no son chavistas, pues. Lo que pasa es que tienen una visión diferente, distinta, y un papel distinto que jugar, sobre todo porque tienden a ver que para salir de esto, la gente de esto que llaman la Misita, para salir de esto hay que llegar es con el chavismo, persuadiendo, un encuentro, tratando de acercar con ellos, de hacerles ver sus errores, que con ellos, como le he leído varias veces a Enrique Ochoa Antich, es que las cosas van a cambiar, no contra ellos. Es una visión, bueno, está bien, pero no la comentemos de más, así lo ven ellos. Yo creo que ese grupo, claro que tiene mucho menos posibilidades electorales, pero le resta votos al grupo del G4. El G4 tiene que además resolver su maqueta electoral. Me pregunta alguien acá que por qué Capriles y no Leopoldo. No, es que yo creo que Leopoldo ha tenido en este momento mucha popularidad y margen, pero Leopoldo es un dirigente que genera unos rechazos bárbaros en la propia oposición, con razón o sin ella, está fuera del país, es un dirigente que el chavismo sencillamente detesta, y yo creo que el chavismo estaría dispuesto a que, preferiría que el presidente fuera Joe Biden, a Leopoldo no veo cómo es que Leopoldo va a poder regresar a Venezuela, presentarse en una elección. En todo caso sería Juan Guaidó. Juan Guaidó la tiene muy difícil en lo delante, y yo creo que el ciclo que se planteó con su irrupción se está cerrando, O sea, me voy a arriesgar con esta interpretación, pero los acuerdos, lo que pasa en México se puede parecer una cosa como el pacto de Coche luego de la Guerra Federal, uno de esos pactos ahí medio piratas, medio intermedios, con algunas cosas buenas, pero otras no tan buenas, que deja a mucha gente insatisfecha, pero que mucha gente rescate con cosas positivas. Y bueno, entremos a un 2022 en una situación distinta ya a la de estos años que nos preceden, pues 2019, 2020 y 2021. Las tendencias en la oposición además son cruzadas. También está María Corina Machado, pero bueno, María Corina Machado se ha ido aislando un poco. Parte importante de esa dirigencia de la oposición llamada radical está en el exilio, y además que, bueno, no tienen cómo traducir en hechos lo que postulan. Entonces, bueno, ahí está la situación, ¿cierto? Alguien me nota acá que Capriles está quemado. Capriles pasó un rato quemado, pero Capriles yo creo que está en una estrategia que podría cristalizar en unos meses más adelante. Si se mete en la Venezuela profunda y construye una política que permita una cosa que el gobierno nunca permite. O sea, el gobierno siempre logra que no ocurra algo importantísimo, que sea una corrida. O sea, que la gente de pronto se lancen todos contra Maduro. Mira, yo voy a votar contra el chavismo, pues, que haya un voto castigo, que
que la sociedad se movilice en una dirección. Eso se logró en 2019. Cuando Juan Guaidó sale, nadie lo conocía, no tenía la leyenda de que era el portavoz de Leopoldo y de que la presidencia interina había hecho esto o aquello. Cuando era un dirigente nuevo, toda Venezuela salió a la calle a apoyar a Juan Guaidó. Bueno, eso se podría quizás concretar en un escenario electoral. Pero bueno, hay que trabajar mucho. Para la elección de gobernadores, la tarea no está ni de lejos hecha. Pues sí, se van a enfrentar dos fuerzas, o tres más bien, muy mermadas. Las tres podría ser un escenario más de alta abstención. Mucha gente, la gente politizada, el mundo politizado, puede tomar la decisión consciente de votar, pero mucha gente va a decir, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué voy a votar? ¿En qué me va a cambiar a mí la vida si yo voto? Bueno, ahí están las cosas, pues cada quien tendrá su interpretación. Aquí lo que estoy lanzando, pues, elementos de juicio para pues, un marco abierto, pues, para que cada quien un poco interprete de acuerdo a su visión de las cosas lo que podría estar pasando luego de la negociación en México. El equipo negociador, el equipo, el entorno de los dos, de las dos tendencias, de las dos fuerzas que están en la negociación, hay una cierta expectativa positiva de que algo se puede lograr. En algunos medios internacionales, por ejemplo, yo soy corresponsal del diario El País en Caracas. Mis coordinadores tienen una expectativa positiva con lo que puede pasar en México. Están como pendientes de lo que pueda ocurrir. Algunos, el País América está en México y allá hay alguna cierta... hay como una... Bueno, vamos a ver qué pasa. Pues, claro, ya hemos visto muchas negociaciones que no paran en nada. Si la negociación llega a fracasar, bueno, creo que Maduro lo que va a hacer es apretar. Y algunos de esos dirigentes pueden de nuevo estar siendo judicializados y además se abre el riesgo de que esa persecución se abra a otros actores de la sociedad civil. Y si Maduro llega a 2024 mal en las encuestas y teniendo que lo vayan a reganar en una elección, es probable, yo no digo que sea seguro, pero yo no puedo descartar en absoluto que Maduro no haga lo que hizo Alexander Lukashenko en Bielorrusia, lo que hace a cada rato y muerto de la risa Vladimir Putin en Rusia y lo que hizo Daniel Ortega sin que nadie se lo impidiera. Esto es un poco lo que quería decir en esta primera entrada. ¿Está por ahí? Aló, aló. Bueno, Alonso, saludos. No sé si nos quedamos tú y yo solo en el chat. Perdón, estoy conectado con 3 equipos y me he salido como N veces. Yo le voy a pedir a Kenneth, que está activo, que por favor intervenga para continuar la reunión. Yo lo haré en la medida de las posibilidades de conexión. Bueno, hemos escuchado 2 intervenciones de alto impacto. Creo que todos estamos bastante preocupados por las exposiciones que hemos tenido y siento que estamos todos como congelados. Ha habido pocas preguntas, algunas reflexiones en el chat que Alonso también ha ido contestando en vivo. De momento en el chat hay una pregunta o 2 de Ángel Cabrera, una referida que dice así: ¿creen que la situación de Estados Unidos en Afganistán incida en que Biden levante las sanciones? Y él acaba de repreguntar, el mismo Ángel acaba de repreguntar hace unos minutos, si creen posible que surja un nuevo liderazgo. Por ahora les pido responder esta pregunta a ambos y está abierto el chat para hacer más preguntas. Yo sugeriría, dada las dificultades de conexión, le tengo que dar reingreso a muchas personas varias veces, que hagamos un método mixto, aunque no está prevista la intervención de los participantes de voz haciendo las preguntas en vivo. Yo les pediría que levanten la mano quien quiera hacer una pregunta puntual, evitemos los discursos en aras del tiempo de los ponentes y de los participantes, de manera que podamos hacer una mezcla de preguntas escritas por el chat o de preguntas hechas directamente de viva voz
Y le pido a Kenneth Ramírez, presidente de COBRI, que por favor me eche una mano en la moderación, ya que la conexión a internet no me la está haciendo fácil esta tarde. Sí, José Luis, con gusto. Y bueno, después de estas dos extraordinarias ponencias, entonces, bueno, ya tú has mencionado algunas preguntas que están allí. Si te sales, pues por aquí estoy. No sé si Pedro quiere iniciar con las preguntas que quedaron pendientes. Repítemelas, por favor, Kenneth, recapitula. Aquí hay una Ajá. que dice, si la negociación fracasa, ¿cómo quedan los que estiraron al ruedo elecciones regionales sin condiciones? Dice por aquí. Ajá. Ok. Por aquí hay otra que pues habla un poco de el liderazgo, ¿no? Como pues comparando Capriles, Leopoldo, que si realmente ya no están agotados también, si no están agotados. ¿Puedo entrarle a esas dos preguntas que yo las considero que están conectadas? Claro, adelante. Ya. Bueno, mira. El proceso electoral del 21 de noviembre va a ocurrir, haya o no haya condiciones, participar o no participar a los partidos, los dirigentes del G4. Y en ese proceso iban a inscribirse la mayoría de los dirigentes regionales y locales de la oposición que permanecen en el país. Eso iba a ocurrir de manera inevitable, hubiera o no hubiera las condiciones mínimas necesarias. Sobre eso quiero hacer la siguiente consideración, porque, a ver cómo lo digo, que me logre explicar de la manera más precisa y no se preste a la confusión. El problema no está en el sistema electoral venezolano. Este Consejo Nacional Electoral es mucho mejor que el que presidía Tibisay Lucena. Para empezar, porque no está Tibisay Lucena. Y con ese Consejo Nacional Electoral que presidía la señora Tibisay Lucena, una persona que era una evidente activista política a favor del partido oficial del PSUV, cosa que no es nueva. Recordemos cómo Jorge Rodríguez inició su carrera en las filas del oficialismo, siendo vicepresidente, siendo rector del Consejo Nacional Electoral, y de ahí saltó a ser vicepresidente con Chávez, y de ahí pasó después a ser alcalde de Caracas, de Libertador, y él salió, fue del Consejo Nacional Electoral. Es decir, nosotros sabemos cómo operaba el Consejo Nacional Electoral, y con ese Consejo Nacional Electoral se obtuvo el resultado del año 2015, o se obtuvo, por ejemplo, el resultado del 2013. Que si nosotros vemos un poco la película desde atrás, si nos ubicamos en el año 2006 o 2010, parecía un hecho imposible que la oposición en el terreno electoral pudiera derrotar al chavismo. Y se ha demostrado que la oposición, cuando tiene los votos y un mínimo de organización, puede derrotar al chavismo electoralmente. Por lo tanto, el problema no está en el Consejo Nacional Electoral, el problema es institucional. Institucional porque entonces la Contraloría, si hay un candidato que se perfila con liderazgo nacionalmente en un estado, te lo inhabilitan. O actúa la Fiscalía como un órgano de persecución política, y entonces te cae junto con la policía y te mete preso un alcalde, o el alcalde tiene que huir, o te ponen al lado, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, te ponen al lado entonces un protector, te despojan de recursos y de competencia, como le pasó a Ledesma en el año 2008, como le ha pasado a todos los gobernadores, las gobernaciones que ha ganado la oposición, incluyendo estos 4 gobernadores, pese a haberse juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente, o lo que le pasó a la Asamblea Nacional, que entonces el TCJ la bloqueó. Es decir, el problema no está en el sistema electoral, el problema es institucional, que las instituciones le hacen fraude a la voluntad del elector. Yo me imagino que las negociaciones de México deben ir por ahí. Entonces, eso es para que separemos en aras del análisis la paja del trigo. Por lo tanto,
como el dirigente opositor medio y local del campo democrático esto lo sabe, tiene un incentivo para participar, porque sabe que puede derrotar al chavismo si se dan las condiciones de participación, que ese es otro problema al que le podemos entonces entrar. De modo que, independientemente de lo que ocurre en México, ese proceso se va a dar. Y la mayor parte de este liderazgo político, opositor nacional, de estas estructuras, van a participar. Por lo tanto, yo considero que no hacerlo hubiera sido un gravísimo error por parte del G4, porque hubiera significado quedarse ahí sí definitivamente aislados de sus estructuras políticas dentro de Venezuela. Y hay que a toda costa, me parece a mí, a toda costa mantener la estructura de la oposición dentro del país. Y las circunstancias van a cambiar en política. Uno no sabe cuándo cambian las circunstancias y hay que estar preparados para ese momento. Lamentablemente la política no se mueve, ya lo hemos dicho, o sea, dicho 1000 veces, no se mueve al mismo ritmo de las necesidades de los seres humanos. Lamentablemente eso es así. Ha sido así en Venezuela y ha sido así en el resto del mundo. Y para cerrar, Kenneth, que lo quería conectar con la siguiente pregunta del tema del liderazgo, yo creo, me parece que Alonso asomó eso, también lo que estamos viendo, creo yo, o podemos ver, es un proceso de cambio dentro del propio liderazgo opositor. Sí, esto ha sido una molienda donde cae un dirigente, aparece otro, y esto ha sido así de los días de Carmonestanga y de el presidente de la CTV, me acaba de ir ahorita el nombre, hasta Capriles, llegando a Juan Guaidó. Entonces, bueno, mira, a lo mejor por ahí hay una persona que en este momento, bueno, es un líder más, es un dirigente más, poco conocido para el gran público y que repentinamente surge y se convierte en un dirigente importante. Eso podría salir de las filas de la oposición tradicional, vamos a llamarla así, como de cualquier otro sector, tal como pasó con Juan Guaidó. En diciembre del 2018, Juan Guaidó solamente era conocido entre de los círculos de su partido de Voluntad Popular y un poco en el resto de no era un dirigente conocido. Y en cuestión de un mes, bueno, tuvo una conexión popular que yo creo que ningún otro dirigente opositor había tenido hasta ese momento. Y existe la necesidad sociológica, social, esa demanda de cambio está ahí y de alguna u otra manera se va a manifestar en algún momento y puede, tal vez estoy aquí siendo demasiado optimista, y puede que este proceso de las elecciones regionales sea una oportunidad para que se empiecen a configurar nuevos liderazgos, nuevas figuras, nuevas caras para el proceso político que se va a dar en los siguientes años. Y luego no olvidemos lo siguiente, porque hacemos mucha autopsia de lo que nos ha ocurrido como oposición, me incluyo, pero no se nos olvide que del otro lado de la talanquera también la procesión va por dentro. Vean lo que ocurrió en las internas del PSUV, vean lo que ocurrió con Marcos Torre en Aragua, lo que acaba de ocurrir con Jacqueline, con la exalcaldesa del municipio Libertador, aquí en Caracas. Vean cómo el Partido Comunista de Venezuela, por eso es que la historia y la política nunca deja de sorprender, se ha convertido en la auténtica oposición a Maduro y a Jorge Rodríguez en esta Asamblea Nacional. Algo que nadie había considerado o tomado en cuenta. Y ahí está el Partido Comunista, un partido ortodoxo, un partido dogmático que actúa más bien como una secta, pero ni Chávez le pudo quitar los símbolos, siguen ahí y se están convirtiendo puertas adentro del propio chavismo en la piedra en el zapato. Porque tal, permíteme, Alonso, volverte a citar, tal como decía Alonso en su intervención, así como para la oposición tiene un costo sentarse, también lo tiene para Maduro. Y la orientación que uno ve por parte del Partido Comunista en la Asamblea Nacional es hacerle pagar a Maduro el mayor precio posible por el giro político y económico que ha tomado en los últimos 24 meses. Excelente, Pedro. Fíjate, Alonso, justamente pues he tenido que entrar como emergente a moderador y entonces estaba leyendo las preguntas
y bueno, traté de estructurárselas a Pedro muy rápidamente, pero hay varias que hicieron ahorita que todas van en la misma dirección, en el sentido de si se puede observar que estas elecciones regionales podrían ser una suerte de punto de inflexión que haga generar un nuevo liderazgo, bien porque salga de los vecinos, preguntan algunos acá que si los vecinos pueden aglutinarse, reivindicar el hecho de hacer política y quizás buscar impulsar o presionar esa renovación de liderazgo. Otros lo apuntan más quizás desde el ángulo más negativo, diciendo, bueno, vemos un G4 que tiene rechazo, bien, vemos una plataforma democrática que tiene rechazo, me refiero a la plataforma donde está Falcón, Bernabé, etcétera, creo que se llama así, Alternativa Democrática, algo así que se denomina, y vemos que también el régimen tiene rechazo. Entonces, no sería que esta suerte de elecciones regionales pueda generar por abstención o una suerte de campanada que lleve a renovar esos liderazgos. Y ahí finalmente conectaría una tercera que dice, en el futuro, ¿cómo ven ustedes la posibilidad que en Venezuela surja un fenómeno como Nayib Bukele? Que básicamente, bueno, Nayib Bukele es un populista, ¿no? Autoritario, solamente que millennial. Ha captado muchas titulares últimamente. Alonso. Alonso, adelante. Ah, aquí estoy, perdón, sí. Sí, sí, es que pensé que era... Bueno, la posibilidad de un liderazgo que emerja, bueno, siempre puede ocurrir. Como bien decía ahorita Pedro, Guaidó no lo conocía a nadie hace 3, 4 años. Cuando yo trabajaba en Unión Radio, y estábamos en la crisis de 2017, a veces estábamos buscando dirigentes con los que pudiéramos entrevistar para hablar de los temas, y uno de los que siempre andaba por ahí era Juan Guaidó, porque además era un dirigente poco conocido. Era un dirigente de La Guaira, un poco como José Manuel Olivares, pues, y de pronto, bueno, se convirtió en una figura nacional y mundial por un tiempo. Eso puede ocurrir. A primera vista no se ve todavía. Yo hablaba de Capriles porque, bueno, veo que es un hombre que tiene, más allá de las observaciones que le podamos tener, ¿no? Pues, cada quien le tendrá la suya, o el balance, pues, con lo bueno y lo malo. Hablaba de que él tenía una posibilidad, porque además lo veo que la está construyendo con un esquema distinto, el de Leopoldo López, más en el terreno, más con un énfasis en el tema social, en mejorarle las cosas a la gente, en vincular un poco su liderazgo con la cotidianidad y no en temas un poco más abstractos como la libertad, la democracia y tal. Pero, pues, por ahí alguien hablaba de la posibilidad de un Bukele. Lo que pasa es que, bueno, ese tipo de circunstancias a veces se dan en marcos democráticos agotados, donde hay dos partidos que llevan pues tiempo alternándose en el poder en una situación de relativa decadencia. La gente, eso pasa incluso en países desarrollados, la gente se cansa y aparece un outsider, un populista carismático. A Maduro le interesa, y eso lo hace con mucha eficacia, mantener el esquema de polarización, porque la zona ideológica en la que él se protege, que es en la que están las Fuerzas Armadas, con toda esta inyección del discurso patriota y de la interpretación del Bolívar antiimperialista, galvaniza mucho la militancia chavista y hace que, bueno, todo aquel que aparezca con un discurso alternativo o se quiera diferenciar, entre comillas, de ambos bandos, termina siendo un opositor más. Entonces, yo no puedo descartar eso, porque la política está llena de eventos de ese tipo, pero a primera vista uno no lo ve, no lo ve. Lo que sí es que, bueno, en Venezuela hay un modelo de dominación que tiene un carácter consultivo. La oposición está metida en un péndulo, que es votar y alzarse, y fracasar, y volver a votar, y volver a fracasar, y volver a alzarse. También es absolutamente cierto lo que plantea Pedro en torno a mi manera de ver, pues, ¿no? A que no es un tema exactamente electoral del CNE. Pues. En el 2015 había un montón de condiciones cuesta arriba. Se tomó la decisión consciente de participar y subir la cuesta de los errores.
y se obtuvo un resultado que el chavismo no se esperaba. El chavismo creyó ser capaz de remontar. Yo creo que el chavismo se siente capaz todavía de dar una pelea electoral. El chavismo es un movimiento muy narciso, muy enamorado de sí mismo, pues no cuestiona sus métodos, no evalúa, eso le pasa mucho a la izquierda radical, no evalúa sus errores y sus barbaridades, siempre las valida con el tema de que somos la patria, somos los herederos de Bolívar, somos el país, pues lo demás no es el país, somos tipos que nos quieren vender. Y eso, pero claro, lo que pasó en Venezuela después del 2015 es que, bueno, un poco como ha hecho ver de manera muy clara Diosdado Cabello, pues, bueno, ustedes no van a llegar nunca al poder, no volverán. Entonces, bueno, después de aquellas parlamentarias, la oposición trató de ejercer el poder, pues, de poner leyes, de promulgar leyes, de adelantar una arquitectura con una interpretación distinta del hecho político, y empezaron las tensiones con el TSJ. De hecho, el TSJ pasó a ser, de facto, el poder legislativo en Venezuela, hasta que apareció la constituyente, que fue impuesta también a sangre y fuego, y luego vinieron las dos elecciones en las cuales las condiciones se agravaron aún más. ¿Por qué, a mi manera de ver, fue un error? Esto es un tema importante, porque este debate está ahorita, es el debate que está vivo. Las elecciones presidenciales de 2018, una parte, bueno, la oposición, la que tiene la franquicia opositora, pues que sería el G4 internacional, no es que decidió no ir, es que Maduro vetó a los candidatos, vetó a López, vetó a Capriles, le impidió participar. Capriles, lo que la gente le pedía a Capriles era, bueno, pero sal a la calle con Falcón, no fue tu jefe de campaña. Recorre el país, llama a votar. Si tú mueves a la gente en una sala, la gente se anima, no lo hizo, andaba extraviado por ahí, y Falcón fue un candidato muy mediocre, no pudo defender los votos, no hizo una campaña extremadamente chata y opaca, aceptó todas las barbaridades que Maduro le impuso, se presentó, bueno, aquella elección fue una elección de una altísima abstención, ahí hubo toda clase de barbaridades, cerraron centros antes de tiempo o los retardaban, los militares sacaron gente, de todo. Y luego Falcón salió diciendo que él no aceptaba esos resultados. A mí me pareció que era absolutamente lógico que lo hiciera. O sea, yo me calo esto, es un aburro. Es demasiado serio que vayamos a una elección donde se va a decidir quién va a gobernar a Venezuela, que es un país que está en la peor crisis de su historia, en una crisis humanitaria gravísima, los próximos 6 años, y yo me vaya a calar que me hagan esto, pues yo haga este papel. Lo hizo, juntó unas pruebas, incluso dijo que iba a recorrer instancias internacionales, y después dejó eso así, y se regresó al tema de vamos a votar, y el mundo se divide entre abstencionistas y la gente que cree en la democracia. Claro que es una interpretación muy simple. Para mí ahí está uno de los grandes errores de la oposición venezolana, errores graves, porque entonces ahí es donde tú ves, dices, bueno, vamos a votar, está bien, pero ¿qué pasa si nos roban la elección? O sea, nos vamos a calar que nos roben la elección. O sea, estamos ahí para que nos roben la elección. O sea, el asunto se escamotea, se bastardea, el ultraje llega a lo indecible, y entonces va a haber una dirigencia que de todos modos va a ir a Miraflores porque es importante dialogar. Ese escenario se repite en 2020, ahorita, en la elección parlamentaria. Estas fuerzas fueron en una situación muy parecida, con una tesis propia y una interpretación de los hechos. Esa Asamblea Nacional, bueno, el resultado fue incluso peor, no votó prácticamente nadie. Una cosa horrenda. Cuando estábamos en democracia y esas cosas pasaban, todo el mundo hacía una fiesta en los espacios de opinión y las televisoras con los gobiernos democráticos. Estamos en esta situación, entonces todo el mundo le parece que eso es normal, la gente se hace la loca con el asunto, y bueno, las condiciones se agravaron terriblemente. Cuando el gobierno quiere que la gente no vote, agrava, estrecha el cerco, y te hace imposible o te hace muy cuesta arriba la decisión de votar. Cuando el gobierno, en un modelo de dominación que es consultivo y que tiene 20 años de duración y que tiene aspiraciones de durar todo el tiempo que se pueda, le interesa que la gente vote, te la pone más fácil. Entonces la tesis actual de Jorge Rodríguez es esta: bueno, vamos a abrir el compás, vamos a llegar a un acuerdo con la oposición, vamos a abrirle al empresariado algunas opciones, vamos a abrir el modelo económico, vamos a tratar de estabilizar un poco esto, porque el país se nos va de las manos, ¿no? Como hizo Chávez en 2004, después del revocatorio, vamos a calmar las cosas, bueno, y con la revolución seguimos más adelante. Hay un axioma clásico del chavismo, Chávez lo hizo en 2010,
lo anunció. Hay un video por ahí que rueda, que a mí me parece donde está la nuez de la estrategia chavista. Perdón que yo estoy aquí sin cámara y no sé por qué aquí estoy. Que decía, ni pacto con la burguesía, ni desenfreno revolucionario. Seguiremos impulsando nuestra revolución en la medida en que las circunstancias nos lo permitan. Y esas circunstancias son una síntesis entre las condiciones objetivas y subjetivas. O sea, bueno, ¿qué es lo que está haciendo Jorge Rodríguez? Ni pacto con la burguesía, ni desenfreno revolucionario. Bueno, busca la burguesía, pacta en algunas cosas donde puede pactar. Lo que no va a pactar es en la alternabilidad, pues en que hay una cláusula para alternarnos el poder. Y mientras logra ganar tiempo y recuperar las cosas y que le regrese oxígeno, tiene detenida la agenda revolucionaria o parcialmente detenida o la empuja ahí donde la puede empujar a la espera de mejores circunstancias. Esa es la agenda chavista. Entonces, bueno, la oposición ahí creo que tiene que tomar nota de esta mecánica. Pues algo tenemos que aprender de cómo el chavismo procede luego de 20 años viendo cómo hacen las cosas, pues, recogiendo algún tipo de jurisprudencia. O sea, no tiene una manera que termina siendo hasta predecible de actuar. Lo hace con mucha astucia, intercala los discursos con mucha habilidad. ¿Cómo los intercala? Y la oposición está dividida, siempre hay alguien de la acera opositora dispuesto a comprarle el tema de, bueno, no vale, pero vamos a votar, tenemos el arma del voto, este es un gobierno que no es una dictadura exactamente. O sea, ese discurso que se ha ido desarrollando con mayor o menor razón, dependiendo de lo que tengamos frente a nosotros. Por ejemplo, en 2006, mucha gente de la oposición radicalizada, ya María Corina Machado en esa época hablaba de que las condiciones no eran las completas y tal, y mucha gente no quería votar, y la oposición creía que era mayoría en Venezuela, y Chávez sacó a Manuel Rosales como casi 30 puntos de diferencia. En el 2010, la oposición logró unirse toda, incluyendo sus sectores actuales abstencionistas, con María Corina Machado, y bueno, conquistó y tuvo una muy buena votación. Después la escamotearon la presidencia legislativa, así, terminó teniendo mucho menos diputados de los votos que sacó, y esa tesis de acumulación de fuerzas llegó a un punto. Y bueno, aquí hay una cosita con la que quería cerrar mi intervención, que yo sí creo que es cierto, que si la oposición llegara de nuevo a un espacio de poder como la Asamblea Nacional, ciertamente tiene que tomarse las cosas con un poco más de calma. No puede llegar cortando rabo y orejas, no puede hacer eso que hizo Ramos Alud, ese efectismo de tumbarle el afiche a Chávez. Eso causó mucha felicidad y mucho entusiasmo. A mí me hizo hasta gracia el asunto en su momento. Los discursos de Henry Ramos, los pescueceos de Henry Ramos también enhebrados en la Asamblea, tenían un efecto inmediato, pero eso hizo que el chavismo cerrara, se atrincherara en su situación. Y aquí hay un ejemplo claro, pues cuando Chávez llega al poder en el año 99, empieza el desmontaje de, entre comillas, el Estado burgués de forma lenta, poco a poco. O sea, creo que la llegada a un espacio de poder en el futuro, y esto sí es verdad, que lo dicen sectores de la oposición moderada, vinculados a Falcón, la llegada al poder, que cuando se vuelva a dar, si se vuelve a dar, tiene que ser la oposición mucho más prudente, porque si hay algún pecado que se cometió, es ese desenfreno un poco jaquetón, sin tener la menor idea de lo que estaba pasando en el mundo militar. Un ayuno informativo escandaloso, criminal. O sea, Henry Ramos, que es un dirigente, corrió en 7 plazas, uno de los dirigentes más veteranos, uno de los el parlamentario más completo que tiene Venezuela en este momento. O sea, un tipo que es un político curtido, que es un clásico de la política venezolana, un hombre que además conoce la historia de este país. Asombra ver que una persona tan experimentada haya llegado a la Asamblea Nacional, casi que a decir, en 6 meses salimos de Maduro, y no sabía que esos militares eran más chavistas que la Dirección Nacional del PSUV. O sea, que no lo podías hacer así, porque si te ibas tan rápido, el juego se te va de la mano. Eso a mí me parece que es verdad. Si aquí yo voy a reconocer una observación que le hacen los sectores moderados de la oposición a el grupo que maneja, pues, la franquicia opositora ahorita, que es el Ecuador. Muchas gracias, Alonso. Por aquí tengo 2 preguntas que también están vinculadas y una que no. Tengo 3 en total. Una, ¿podemos llegar con Maduro hasta el 2024? La segunda pregunta, las posibilidades que ustedes ven de un revocatorio en el 2022. O en su defecto un poquito más adelante, meses más, meses menos, ¿qué posibilidades
hay de que a partir de esa mesa en México, esas negociaciones en México, se pueda tratar de allanar el camino hacia un revocatorio, incluso como una suerte de refrescamiento, que pues un gambito pues dentro del chavismo. Y finalmente, por ahora, no tengo más preguntas, ¿cómo ven ustedes, si ven alguna relación entre pues la derrota relativa de los Estados Unidos en Afganistán y las posibilidades de un levantamiento de sanciones en Venezuela? Cuña aparte, quiero invitarlo a los ponentes y a todos los que están aquí presentes al próximo viernes, que vamos a tener un foro para justamente reflexionar a 20 años del 11 de septiembre, y vamos a hacer una reflexión sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán que hemos visto hace pocos días. Adelante. Pedro, ¿quieres responder primero? Sí, bueno, déjame ir con lo último, que es lo más fácil, creo yo, ¿no? Bueno, no sé, creo que Kenneth es el más o Eloy, que están también en el chat, o varios de los que conocen el tema internacional, están más calificados que uno para ver si es posible o no el levantamiento de las sanciones. Yo con el tema del levantamiento de las sanciones veo un obstáculo. Supongamos que el día de mañana Biden dice, bueno, levanto todas las sanciones, una orden ejecutiva, no sé cuál sería el proceso legal de la administración en Washington para hacer eso, pero supongamos que, bueno, mañana yo levanto todas las sanciones contra PDVSA y todas las sanciones financieras contra el Estado venezolano. ¿Eso qué va a cambiar? O sea, nosotros sabemos qué es lo que va a ocurrir. Una vez que el chavismo tenga acceso a esos recursos, eso va a ser parte del voraz desenfreno saqueador que caracteriza al chavismo, porque ellos mismos saben que tienen un problema fuera de control. Donde quiera que ponen un funcionario, el funcionario que ponen ahí, bueno, trata rápidamente de levantarse unos cuantos miles de dólares, lo más que pueda para después irse. Eso lo saben ellos internamente. Es decir, eso va a ser devorado por la propia corrupción chavista, porque este es un estado donde no, o sea, Maduro, ¿hace cuántos años Maduro, cuándo fue la última vez que Maduro presentó el presupuesto nacional? O sea, antes, todavía en la época de Chávez, se cumplía con ese rito republicano de ir una vez al año al Poder Legislativo, presentar la ley de presupuesto de ese año y se discutía y se tomaba debate nacional. Chávez empezó con la trampa de que creó el Fonden, entonces la mitad de los recursos no se rendían cuenta, pero Maduro, bueno, simplemente Maduro no presenta presupuesto nacional. Entonces no hay mecanismos de control, no hay mecanismos de vigilancia, tú no sabes cómo se manejan esos recursos y ya sabemos lo que va a pasar con esos recursos si se llegaran a levantar las sanciones. De modo que ese sería una objeción muy importante en contra del levantamiento de las sanciones, y una objeción razonable, porque esto el propio chavismo, el propio pueblo de Venezuela sí lo sabe. Si tú le entregas toda esa masa de recursos o el control de esos activos, ¿qué manejo le va a dar Maduro a esos activos? Que por cierto, es un tema sobre el cual yo creo que esta figura del gobierno interino tendría que ser más riguroso en explicarle a los venezolanos, a manera de contrarrestar la permanente campaña que desde el chavismo y un sector de la oposición se hace permanentemente. Tendría que ser más riguroso en el esfuerzo de hacer transparente el manejo que en estos 24 meses o en los 2 años o 30 meses que lleva de instalado la figura del gobierno interino le ha dado esos recursos. Habría que hacer un esfuerzo en función de eso, porque ese va a ser un obstáculo muy importante. Y sobre el tema para el levantamiento de las sanciones, si eso llega, ese tema que por supuesto está sobre la mesa, si llegáramos a ese punto, que incluso lo van a hacer organismos internacionales y que la oposición por responsabilidad también tendría que plantear. Y Kenneth, sobre el tema del referéndum revocatorio, yo siempre he sido muy escéptico por lo que nos pasó a nosotros en el año 2003 y 2004 con la figura del referéndum revocatorio. Me parece que el referéndum revocatorio se diseñó para que no se hiciera. Chávez utilizó el referéndum revocatorio como una estrategia de desgastar a la oposición,
Y cuando finalmente el referéndum revocatorio se hizo, con un costo tremendo para la sociedad venezolana, recordemos la lista Tascón y la persecución que durante años se montó contra los que firmaron convocando ese referéndum revocatorio y todo el viacrucis que implicó su convocatoria. Bueno, Chávez destruyó el propio sentido de ese revocatorio y bueno, finalmente Maduro lo bloqueó. Sin embargo, la única manera de que un revocatorio se pudiera dar es como parte de un acuerdo político con el chavismo. No hay otra manera. Que el chavismo esté dispuesto a ir a un revocatorio de las condiciones sabiendo que Maduro va a salir del poder, que le cortan la cabeza a Maduro y que como tal como establece la Constitución, si nos apegamos al texto de la Constitución, el que terminaría ese periodo presidencial, que culminaría, creo yo, creo en este momento, voy a estar equivocado, pero creo que culmina en enero del 2025, ese periodo lo podría culminar un dirigente que venga del chavismo o de la FAN, distinto a Nicolás Maduro, y que en ese terreno esa persona pilotearía la eventual transición. Pero eso solo es posible si llega a haber un acuerdo político con el chavismo, que el chavismo esté dispuesto a aceptar eso y que la oposición esté dispuesta a aceptar, bueno, que Maduro sale del poder, pero que el chavismo seguiría gobernando utilizando la figura del referéndum revocatorio. Es la única rendija que yo le veo a esa posibilidad. Bueno, yo para completar el comentario, diría que yo veo difícil un revocatorio en un escenario polarizador en el cual el chavismo sabe que tiene todas las de perder. Ya en 2016 se intentó, por cierto, Capriles fue uno de los que empujó esa iniciativa, no se pudo. Como bien dice Pedro, solo lo vería en el marco de un acuerdo político. Hay mucha gente, hay sectores de oposición que defienden esa opción. A mí me parece mucho más factible, o sea, me parece que lo que va a ocurrir en Venezuela es que vamos a vernos las caras en 2024. Siento que falta, es lejos, pero que es una elección que está pautada y que se va a hacer. Habría que ver qué ocurre de aquí a allá. Si Maduro ensaya algún tipo de recuperación que le permita creer que él puede quedar reelecto. Si hay gente que opina, yo no lo veo, pero he escuchado este comentario por ahí, que Maduro puede incluso no lanzarse, sino que el chavismo coja otro candidato. La verdad es que no lo veo por ahora, pero es una opción que me rodea por ahí. Y la oposición podría presentar un candidato que tiene que ser un candidato que condense un punto de equilibrio más o menos milagroso, como algo así como el de Borislav Kostunica contra Milosevic en el año 2000. O sea, un dirigente que no genere un rechazo muy espectacular, que mantenga algunos vínculos con el chavismo, que no tenga un discurso tan draconiano, que tenga una sincera voluntad democrática y que sea capaz de presentarse y hacia el cual pueda, digamos, concurrir toda la desesperación nacional. Pero si el chavismo, si el país sigue así como está ahorita, no hay acuerdos, y llegamos a una elección presidencial, yo siento que un chavismo acorralado puede ser como Daniel Ortega, puede ser un movimiento que haga cualquier barbaridad. Pero si el chavismo ve que puede honrar alguna promesa y quedar como un movimiento democrático y, digamos, darse el vuelto con su relato de que es un movimiento popular y mayoritario, como lo fue en algún momento, ellos lo van a intentar. Y esa elección viene y algún candidato va a competir contra Maduro. Para mí, yo no voy a negar que van a pasar cosas antes, yo no estoy lanzando ningún pronóstico, yo estoy consciente que este es un escenario móvil y que ahorita estamos hablando de una cosa y resulta que en mayo pasa lo que menos nos esperamos, porque así es la vida y la política más todavía, y porque en escenarios comprometidos las circunstancias inesperadas ocurran, y mira que han ocurrido circunstancias inesperadas en este tiempo, pero haciendo todas estas salvedades, a mí me parece que lo más probable es que aquí vengan unos acuerdos que hagan que el asunto mejore un poquito, quede parapeteado en medio de una crisis general, con unos resultados de elecciones regionales contestados y que la oposición tenga que alistarse para enfrentar a Maduro
con una importante posibilidad de derrotarlo, pero en una circunstancia que es muy difícil pronosticar, en una elección presidencial futura. O sea, no veo viable un revocatorio. No sé si me equivoco. Bien, bueno, ya para ir cerrando y no abusar más de su tiempo, hay una pregunta arácnida. Me dicen por acá, ¿cómo enfocar la relación entre el G4 o la plataforma unitaria y los alacranes? Pues la Alianza Democrática se llama oficialmente. ¿Quiénes serían los alacranes rescatables del doblarse para no partirse al desdoblarse para no partirse en el caso de Acción Democrática? ¿Cómo ven ustedes esa relación? Sobre todo porque en muchos apuntan, supongo, esto sí es de mi propia cosecha porque no está allí, pero muchos apuntan que obviamente la dispersión de candidaturas opositoras pues no favorece opciones de triunfo en algunos estados. ¿Cómo ven ustedes esa relación? Y una segunda pregunta dice, ante un posible hipotético fracaso de la negociación en México y en las elecciones de noviembre, ¿es factible que se impulse la propuesta de ANCO y se exige el cumplimiento del mandato del 12 de diciembre, que fue descartado por el interinato? No sé exactamente lo de ANCO, si es constituyente, ¿será? No sé qué es ANCO. Quizá ustedes me ayuden. Sí. Bueno, que sobre el tema de los alacranes, entre comillas, yo coincido con que en la Alianza Democrática hay gente que cree que ha hecho lo correcto con el tema de la ruta electoral, que es muy crítica. Yo creo que incluso aparte un proceso de envenenamiento que ha habido en la oposición, y entonces, bueno, han convertido al enemigo al G4. El G4, Leopoldo, todos los que hasta ahora han sostenido esta política son el enemigo, ¿no? Yo creo que hay un grupo que tiene esa posición y han cometido el grave error, a mi modo de ver, de involucrarse, de hacer alianzas, de presentarse en una misma plataforma con gente, estoy pensando en Brito, en Luis Parra y el propio Bernabé, que están condicionados por su situación judicial frente al gobierno de Maduro. Es decir, Maduro los tiene agarrados por sus partes nobles, para recordar una expresión muy venezolana. Bernabé tiene varios juicios encima, no de ahora, de hace mucho tiempo. Y hacemos toda la investigación que hizo un medio de comunicación sobre cómo un grupo de diputados se prestaron a una operación corrupta y luego el gobierno los presionó a ellos para saltar la talanquera y romper la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, o intentar romper la mayoría opositora en la Asamblea Nacional en enero del 2020. Entonces ellos no tienen autonomía para tomar decisiones por la situación por la situación personal en la que están involucrados. Eso es que hay que verlo. O sea, a mí me ha causado hoy mucho impacto personal ver una foto de Bernabé con Leoceni García. Pues. O sea, todos sabemos quién es Leoceni García. Vamos a ver, aquí nos conocemos, ¿no? Y él anunciar que va a ser el candidato de Acción Democrática con los símbolos de AD a la alcaldía de Caracas. Como varios de los que me conocen acá comprenderán, a mí eso me ha afectado pues el día de hoy en lo personal, porque yo milité la mayor parte de mi vida en ese partido político y tengo un gran cariño por AD y su historia. Y me parece una cosa terrible, ¿no? Que AD haya caído, los símbolos de AD se utilicen de esta manera, por parte de alguien que ha sido un dirigente de AD durante mucho tiempo, que incluso fue mi jefe político, tengo que admitirlo. Y hago este último comentario porque me parece que sin entrar aquí al tema de que, sin estar exigiendo que la oposición haga autocrítica y se flagele, ¿no? Se autoflagele permanentemente, pero yo sí creo que hace falta una explicación de algunas cosas, de cómo gente como José Brito o Luis Parra fueron candidatos a la unidad en el 2015. Eso está ahí, ¿vale? Eso en algún momento alguien tendrá que dar una explicación.
porque eso no puede volver a ocurrir, ese tipo de cosas. Uno conoce dirigentes, oye, comprometidos, trabajadores, con una trayectoria, con una formación, a las que no les dieron la oportunidad de ir en la lista de la MUD y metieron un tipo como Brito. Yo conozco a José Brito desde hace muchos años y se metió ahí. Entonces, bueno, yo aprovecho de hacer mi autocrítica, porque muchas cosas uno las cayó, no las dijo en aras de la unidad. Y bueno, mira lo que terminó ocurriendo, ¿no? Y lo que nos está pasando ahora. Y el gobierno se agarra de eso y eso lo va a exprimir en su objetivo de destruir la confianza en el liderazgo político, en la dirección política, de seguir dividiendo, de seguir fracturando, porque la estrategia de Maduro es eso. Maduro ha demostrado que hay una sola cosa que él sabe hacer bien, y la hace bien, reitero, que es intrigar. Se ve que él se dedicó a eso cuando fue presidente de la Asamblea Nacional y canciller y vicepresidente con Chávez, y eso fue lo que lo llevó con la ayuda de los cubanos a la presidencia. Maduro no sabe gobernar, no sabe administrar, no tiene idea de cómo imaginar una nación, pero él es bueno en eso, intrigando, en pararse en la televisión, entonces decir, bueno, viste, en Ramos, viste, Enrique Capriles, ahora tienen que venir acá, y ahora les exijo que me levanten las sanciones. Es un mensaje que va evidentemente dirigido a la base opositora, pues. Ese es el sentido. Entonces, en este tipo de cosas yo creo que hay que cuidarse mucho, y bueno, es parte, perdón, de las lecciones que se deben aprender. Es decir, errar es de humanos, evidentemente se van a cometer errores. Cuando uno revisa la biografía de los grandes políticos de la historia, Churchill, por ejemplo, Churchill es un político que llegó al año 40 y venía con desastres en su carrera política, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, luego cuando fue ministro de Hacienda del Reino Unido. O sea, todos cometemos errores. Betancourt tiene una vida donde él mismo reconoció que tuvo varias metidas de patas garrafales. Por ejemplo, su relación con Rómulo Gallego en las semanas previas al golpe de Estado del 24 de noviembre del 48, que es un tema sobre el que, por cierto, en AD no se, en AD siempre se le mantuvo, se trató de meter ese tema debajo de como la basura debajo de la alfombra, pero estuvo ahí y yo creo que él estuvo consciente de eso. Entonces, bueno, este es un tema que yo creo que, oye, la gente necesita una explicación. Lo de Bernabé en particular es algo que nos va a hacer mucho daño, porque como parte de este tema de la naturaleza del sistema político que nos domina y de la falta de comunicaciones, la precariedad del país, bueno, por Venezuela hay un montón una generación de venezolanos que siguen votando por su tarjeta blanca, pues, y ellos no saben que la tarjeta la judicializaron, que Bernabé y Henry se pelearon, no conocen esos detalles, entonces van y en esos pueblos del interior, incluso en zonas urbanas, van y votan por su tarjeta blanca. Y eso como campo democrático, de cara a estas elecciones, nos está haciendo daño. Eso es una cosa que está ahí. Entonces, este tipo de situaciones yo creo que merecen una explicación sin que eso implique que hay que pedirle la cabeza de los dirigentes políticos. Muchos de nosotros los conocemos a ellos. En mi caso, he trabajado para ellos en lo profesional y en lo político, y uno sabe de su compromiso y sabe que muchas decisiones que tomaron no estuvieron condicionadas por cuestiones personales o cosas de las que se le han acusado, sino que, bueno, las circunstancias a veces te sobrepasan y no estás preparado para manejarlas, que yo creo que fue mucho lo que tuvo que ver en el proceso que siguió a la elección de diciembre del 2015. Simplemente la dirección política de la MUD no pensó que el chavismo iba a desconocer esa elección. Henry, en una entrevista que le da a Elvia Gómez, lo reconoció, él lo admitió. Bueno, lamentablemente no fue así. Bueno, aprendamos de eso, pues aprendamos colectivamente como fuerzas democráticas de eso, saber cómo juega el chavismo. Esto también ha sido un durísimo proceso de aprendizaje para la sociedad venezolana, y aprendamos también de nuestros propios errores. Eso es normal en la vida, no es el fin del mundo, pero hay que hacer el proceso de aprendizaje. Yo agregaría en esto, yo creo que, bueno, en primer lugar, claro que no todos
los que están en la alternativa democrática o los que defienden esta tesis de votar como sea y de presentarse a todas las elecciones aunque te las roben. Esa es una visión. Yo creo que no todos los que defienden eso son alacranes, ¿no? En primer lugar. Pero bueno, sí es verdad que son muy tolerados los alacranes en ese espacio, ¿no? Creo además que esa facción es pequeña, la facción más moderada de la oposición electoralmente es muy pequeña, tiene muy poca influencia real y muy poco impacto en las masas, tiene un caudal electoral muy escaso. Claudio Fermín, por decir un caso, o el MAS, Felipe Mujica, son partidos Soluciones, o el MAS, son partidos muy achicados, muy pequeños, no tienen, son partidos que cumplen, o sea, se habla de ellos es por el papel que cumplen frente al gobierno, porque ellos aspiran a crecer en ese marco. Lo que ellos dicen es, bueno, vamos a romper la polarización y acordar por Venezuela. Yo creo que lo que ellos se han logrado es confundir al electorado y a la gente. Algunos de ellos han sido bastante arrogantes. No digo los políticos, hablo del entorno intelectual, el grupo de opinadores, el grupo de académicos que acompaña esa postura. Ha habido mucha arrogancia y además han terminado haciendo del esfuerzo de la presidencia interina el enemigo a vencer. Y eso yo creo que es un error. Han gastado mucha artillería, es en ver cómo debilitan. O sea, durante un buen tiempo han estado ensayando de manera infructuosa, por lo demás, un proceso de sustitución del liderazgo opositor. Los radicales de María Corina Machado también, pero ese grupo, en la medida en que se ha venido como quedando al margen, parte de él está en el exilio y tiene como menos peso en este momento, lo tuvo más hace un par de años quizás. Pero yo veo difícil un acuerdo ahí. Yo creo que Henry Falcón cometió un error. Henry Falcón debió, cuando le robaron la elección o cuando él dijo, cuando él salió en el Hotel Lido, yo estaba ahí cubriendo ese evento, pues en el Hotel Lido, el 30 de mayo de 2018. Cuando él dijo, yo no me calo esta, yo no puedo conectar esto, pues me han dicho que acepte la elección. Allá había gente diciéndole que aceptara el resultado así como estaba. Él dijo que no, era debido mantener su postura y defender su estilo y no romper con el resto de sus compañeros. Yo creo que ese grupo mantiene unos vínculos sobre todo con Enrique Capriles, no con Primero Justicia, sino con Enrique Capriles y un grupo de empresarios y de personas, periodistas, intelectuales, que tienden a ver el asunto de la salida electoral, que le tienen una antipatía tremenda a Leopoldo López y que quieren abrirse campo por ese lado y que han gastado mucha artillería en ver cómo deshacen a la presidencia interina y ocupan ellos ese espacio. Ese esfuerzo yo creo que fracasó. Y yo no veo muy probable, creo que hay una lastimadura, o sea, el daño que le hizo el gobierno de Acción Democrática con Bernabé Gutiérrez es importante. O sea, es cierto que Henry Ramos controló la estructura, pero se llevó dirigentes fundamentales, Lady Gómez, o un par de diputados por ahí conocidos, Miriam Nacimiento. Entonces, me parece que difícilmente ahí se vaya a producir algún tipo de acuerdo. Creo además que ese grupo va a persistir en su política y lo que está logrando es crear confusión en el electorado, sustituir, llevarse votos, pero que es una facción que tiene poco peso electoral. Que tiene poco peso electoral no solo porque son partidos pequeños, sino porque además no han acertado en el diagnóstico. A mi manera de ver, están totalmente equivocados. Han resultado ser los tontos útiles de este gobierno. O sea, no entender que las cosas tú tienes que hacerlas y decirle a la gente con mínimo de rectitud. No puede ser que tú digas, hay fraude, y después aparezcas diciendo que vas a llamar a votar. O sea, que tú denuncies que te robaron una elección, digas que vas a ir a la comunidad internacional a sustanciar ese robo y luego aparezca en el Palacio de Miraflores llamando presidente a Maduro y además acompañando la campaña persecutoria contra lo que se supone eran tus compañeros de causa. ¿Y cuál es, a mi manera de ver, el parámetro que nos hace ver lo que yo estoy afirmando? Que la comunidad internacional no se los toma en serio. Ellos fueron a Bruselas, trataron de abrirse paso, no pasaron del cafetín del sitio y aunque han ido a dialogar y
y han empujado esa de manera tardía y adelantada y equivocada en la agenda del diálogo, no fueron tomados en cuenta por los actores internacionales involucrados en esto. Además, ellos mismos lo reconocen y lo reclamaron en el contexto actual. O sea que yo creo que eso se va a quedar así y que ese grupo quizás, bueno, va a seguir siendo un grupo pequeño y testimonial que va a producir algún ruido y un nivel de molestia. Bueno, muchas gracias a Pedro, a Alonso por sus extraordinarias reflexiones del día de hoy. Nos han ayudado, creo, a todos los que hemos asistido, los hemos escuchado, más o menos delinearnos unos escenarios de unas negociaciones que ciertamente son muy difíciles, pero que todos los que hacemos vida en Venezuela y los que vemos el drama por el cual están sufriendo todos nuestros ciudadanos y nosotros mismos día a día con el colapso de los servicios públicos, etcétera, pues apuesta porque fructifiquen y lleguen a por lo menos algunos acuerdos, si no acuerdos, digamos, de transición democrática, que Pedro pues señaló que él era escéptico y Alonso más o menos pues señaló también que también lo era, pero por lo menos llegan unos acuerdos puntuales que permitan ir abriendo y despejando en nuevos escenarios y para que Venezuela se enrumbe. Agradecer, por supuesto, a José Luis Vera, quien moderó la primera parte de este evento y quien he tenido que sustituir a última hora. Mis disculpas por los errores cometidos, realmente no estaba preparado para entrar, digamos, de emergente, pero bueno, he tratado de llenar este vacío e invitarlo a todos y cada uno de ustedes, a los asistentes, a los cuales agradecemos, de las 3 organizaciones, el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, el Grupo La Colina y Espacio Abierto, su asistencia el día de hoy, invitarlos al foro que vamos a realizar el viernes de la semana que viene, también a los ponentes, sobre esas reflexiones sobre el 20 aniversario del 11 de septiembre y lo que está haciendo Biden en la política exterior, porque hay que decirlo, nosotros nos hemos juntado, el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales junto con el Grupo de La Colina y Espacio Abierto, para tratar de el análisis internacional y el análisis de política doméstica conjugarlo, porque hay mucho mito, mucha simplificación y sobre todo producto de la polarización en las democracias avanzadas, eso ha permeado hacia nuestra sociedad. Entonces, ese es uno de los propósitos del foro de la semana que viene, al cual están todos cordialmente invitados y le vamos a enviar la invitación. Muchas gracias nuevamente y bueno, espero que este foro haya sido de utilidad. Buenas tardes. Gracias a todos, un placer de mi parte. Muchísimas gracias por la invitación. También un gusto haber coincidido con Alonso, un abrazo y gracias a todos nuevamente por la oportunidad. Saludos, Pedro. Saludos a todos. Saludos a todos.